Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardCeleste, que en Twitter, y os recuerdo que el Twitter del programa específico es @Primum Gradus. También estamos en Facebook y en Telegram. Y podéis poneros en contacto bien por los mensajes de iVoox, por el sistema de mensajes de iVoox, o bien por el mail del programa, que es primumgradus@gmail.com. Y como aparte de en iVoox también me podéis escuchar por la radio de la historia.com, ahí me han dejado un número de WhatsApp para que podáis dejar vuestros mensajes de voz, que es el 667-973-946. Repito, 667-973-946, con el +34 delante si llamaseis desde fuera de España. Y recordad, solo mensajes de voz. Y especificad que es para Primum Gradus. Y bueno, continuamos con los programas Omnibus. Y ya que hemos empezado el tema de los rusos, pues continuamos con Iván el Terrible, el primero de los zares que usó ese título con pleno derecho, el creador de la Rusia moderna, y una historia trágica y terrible. Y creo que ya no me enrollo más. Aquí tenéis los 2 capítulos que le dediqué a Iván el Terrible, juntitos. Espero que los disfrutéis. En este capítulo vamos a ver la vida y obra de Iván IV el Terrible, el unificador de Rusia, el iniciador de la Rusia moderna, el primer zar, porque aunque ese título existía ya previamente, él lo llenó de contenido. Él era descendiente de Rurik, era de la dinastía ruríkida, y él fue su penúltimo representante. El siguiente fue su hijo, un desgraciado muchacho que acabó mal, como veremos más adelante. Bueno, pues esta dinastía era una dinastía que venía de tiempo de los varegos. Los varegos eran los vikingos suecos que se expandieron por lo que hoy es Rusia y Ucrania, y formaron una dinastía al mezclarse con las élites eslavas autóctonas. Bueno, de eso ya hemos hablado en anteriores programas, así que simplemente os refrescaba la memoria. Y bueno, sencillamente presentaros también a otro de los grandes protagonistas, que no es una persona concreta, sino muchos, que son los boyardos, un tipo de nobleza especialmente importante. Se calcula que unas 200 familias boyardas eran grandes nobles con calidad de príncipes y con grandes territorios, que aunque en la corte no tenían mando de jure, lo tenían de facto. Y fueron los grandes enemigos, ya veremos, de Iván IV, porque en su obra unificadora y centralizadora, pues se enfrentó directamente con estos boyardos que pretendían un poder diseminado y donde ellos pudiesen hacer y deshacer a su antojo en sus principados. Y dicho esto, vamos a empezar a meternos en harina. Antes de empezar a hablar del Iván que nos interesa, Iván IV el Terrible, es conveniente hablar de sus inmediatos antecesores, su abuelo Iván III el Grande y su padre Basilio III, porque es continuador de la obra política de estos, es decir, del intento de unificar toda la Rusia de religión ortodoxa bajo un solo monarca. Bueno, pues empezamos por el abuelo. Veamos cómo describe brevemente a Iván III, el abuelo de nuestro Iván, del Terrible, Ian Gray en su libro Iván el Terrible. Dice así: Iván III, a quien en algunas ocasiones se llama el Grande, abuelo de Iván el Terrible, fue en muchas de sus características el prototipo de una larga serie de príncipes que transformaron el Principado de Moscú. Su ambición era inmensa, pero también era grande su cautela. Al igual que una araña, iba tejiendo su red sistemáticamente desde Moscú
extendiéndola cada vez más hasta que llegó a cubrir casi la totalidad de la vasta extensión de tierra, de la que él mismo decía: ha sido nuestro patrimonio desde los tiempos remotos de nuestros primeros antepasados. Y ahora una sucinta biografía de Iván III. Nació el 22 de enero de 1440 en Moscú. Fue gran príncipe de Vladimir y de Moscú entre los años 1462 y 1505. En el 1470 fue a la guerra contra Novgorod, principado que conquistó, y lo anexionó en 1478, de manera que ocupaba todo el norte de Rusia, desde Laponia hasta los montes Urales. En 1480 se niega a realizar el pago del tributo al Khan tártaro. ¿Os acordáis que al menos nominalmente el Principado de Moscú era vasallo de los tártaros? Bueno, pues este ya acaba con eso también. Siguió extendiendo sus dominios y conquistó, compró territorios y realizó todo tipo de alianzas. Era más partidario de la vía diplomática y de la negociación que de los hechos de armas. En 1492 invade Lituania y en 1500 otra vez, de manera que obliga a Alejandro, gran duque de Lituania y rey de Polonia, a cederle 20 ciudades lituanas en 1503. En 1472 casa con Zoé, o más conocida como Sofía, sobrina del último emperador bizantino, Constantino XI Paleólogo. La historia de la boda con Zoé o Sofía es bastante rocambolesca. Digamos que cuando Constantinopla cae en manos de los turcos, la familia Paleólogo se refugia en la Italia del Renacimiento. Y allí, digamos que esta princesa, Zoé, se convierte al catolicismo. Y un cardenal también converso de la ortodoxia al catolicismo es la que se lo presenta a Iván III, con la esperanza de que una mujer con tantas virtudes y con tan alta alcurnia pues inclinase a su marido hacia la iglesia romana. Pero ocurrió justo lo contrario. Cuando llegó la nueva esposa, que en principio causaba recelo entre la iglesia, entre los popes y los obispos ortodoxos y entre buena parte de los boyardos, bueno, pues cuando llegó esta mujer, pues no tuvo problema en volver a ser otra vez ortodoxo, la que había sido toda su vida. Y este enlace es muy importante, porque de aquí nace la idea de que Moscú será la tercera Roma y la gran capital de la ortodoxia. Queda esto dicho porque luego veremos cómo esto tiene su importancia. Como dato curioso diremos que Alejandro III añadió el águila de dos cabezas del escudo bizantino, a su propio escudo, y adaptó su régimen al modelo autocrático bizantino. Su vista se giró hacia Bizancio. Él se consideraba, ya hemos dicho, el heredero de Bizancio. La primera Roma es la Roma capital, la pata negra, la oficial. La siguiente fue Bizancio, Constantinopla, pues la tercera iba a ser Moscú. Como otro hito importante es la promulgación del primer código legal de Moscú en 1497. Bueno, y este hombre murió el 27 de octubre de 1505 en Moscú, y le sucedió su hijo Basilio III, que era un hombre mucho más directo y menos diplomático. Volveremos a recurrir al libro de Ian Gray para describir el advenimiento de Basilio al trono y también algunas de sus principales características. Dice así: Basilio sucedió a su padre en el año 1505, sin dificultad alguna,
y Dmitri murió 3 años después en las propiedades donde se hallaba confinado. Vasili era un hombre alto, delgado y cargado de espaldas. Tenía gran parecido físico con su padre y hasta cierto punto también una semblanza espiritual. Había heredado de él su tenacidad e inquietud por la idea de unidad, para llegar a reunir bajo un solo mando las tierras rusas, pero no era hombre que soportara oposición alguna a sus planes, ni aceptara consejos, y se apartaba enseguida de los que diferían de él. Era más decidido y directo que su padre, quien a menudo prefería utilizar los tortuosos caminos de la diplomacia para conseguir sus objetivos. Era también más piadoso, y en conjunto parece que fue un hombre de más agradable trato que su progenitor. Amaba mucho a su esposa y a su hijo Iván, quien había de sucederle con el nombre de Iván IV, y se preocupaba mucho por ellos. Se conservan 5 cartas escritas a su esposa en las que demuestra un afectuoso cariño, así como preocupación por el bienestar de su esposa y de su hijo. Bueno, pues habrá que decir 4 palabricas sobre lo que hizo Basilio III cuando llegó al trono. Pues fue el continuador en política exterior de la labor de su padre, Iván III, aunque él era más directo y menos amigo de la diplomacia y los apaños de negociados. Eso sí, consolidó, pues eso, los logros obtenidos por Iván III, anexionando al Principado de Moscú las últimas provincias autónomas. Pskov en 1510, Volokolamsk en 1513, el Principado de Riazán en 1521 y, por último, el Principado de Novgorod-Siversky en 1522. Luego, aprovechando la situación delicada de Segismundo I, Jagellón, Gran Duque de Lituania y Rey de Polonia, pues le capturó la ciudad de Smolensk, que era la gran fortaleza lituana en el oriente en 1512. Basilio también tuvo sus éxitos en las acciones emprendidas contra el Kanato de Crimea, de los tártaros de Crimea, pero en 1519 se vio obligado a sobornar al Khan de Crimea, Mehmed I Giray, que ya estaba a las puertas de Moscú. De todas maneras, más adelante logró imponer la influencia rusa en la zona del Volga. En 1531-32 colocó al pretendiente Kagali en el trono del Kanato de Kazán, con lo cual en la práctica, pues digamos que extendió la influencia de Moscú también allí. En cuanto a la política interna, Basilio III pues disfrutó del apoyo de la Iglesia, porque ambas instituciones tenían como enemigo común a la nobleza. Durante su reinado, la baja y la media nobleza aumentó y las autoridades intentaron limitar el límite de la inmunidad y privilegios de los boyardos y la nobleza. Bueno, un gran problema que tenía fue el de que le costaba tener descendencia. Y bueno, ya vimos cómo al final consigue que de la princesa Elena Vasilievna Glinskaya, hija de una princesa serbia y sobrina de Miguel Glinsky, pues os he dicho que os quedaseis con el apellido, pues tuvo a Iván IV. Y ahora ya pasamos con Iván IV, que va a ser el protagonista de nuestro podcast. Para narrar el nacimiento y las circunstancias familiares más próximas de Iván, voy a recurrir a la lectura de la primera parte del capítulo 3 del libro Iván el Terrible de Ian Gray. Iván nació en el Palacio del Kremlin, en Moscú, el día 25 de agosto de 1530, hijo primogénito de Vasili III. Dicen los cronistas de la época que el día de su nacimiento cayó sobre la ciudad una terrible tormenta, y que el ruido de los truenos y el brillo de los relámpagos eran tan grandes que las gentes estaban aterrorizadas.
Había sido predicho que la criatura que iba a nacer sería un varón y se convertiría en un gran monarca. 25 años antes de nacer Iván, ya le habían pronosticado que conquistaría Kazán. Su nacimiento era, pues, esperado con gran expectación. La noticia de que la gran princesa había dado a luz un hijo varón fue recibida en Moscú y en todo el país con gran regocijo. El gran príncipe Vasili hacía 25 años que rogaba a Dios le diera un hijo, y su alegría no tenía límites. Su primera mujer, Solomonilla Saburova, era estéril y Vasili, al igual que todos los grandes príncipes moscovitas, tenía muy dentro de sí el sentido de posesión del trono y del principado, y estaba obsesionado por la idea de pasar ambas cosas a su hijo cuando él muriera. Esta herencia la estimaban los grandes príncipes por encima de todo lo demás. La crónica de Pskov nos dice que unos años antes, estando Vasili paseando por el campo, no lejos de Moscú, sus ojos se fijaron en un nido de pájaros y comenzó a lamentarse de su infortunio. ¿A quién me parezco?, preguntaba. ¿A las aves del cielo? No, pues estas son fértiles. Tampoco a los animales de la tierra, pues también engendran hijos. Poco tiempo después, cuando discutía con sus boyardos asuntos relacionados con la sucesión al trono, exclamaba: «Después de mí, ¿quién gobernará en esta tierra, en todas mis ciudades, dentro de los límites de mis fronteras? ¿Tendré que dejarlo todo a mis hermanos? Pero si estos no saben guardar el orden dentro de sus propios principados». Y los boyardos le respondieron: «Señor, gran príncipe, la higuera que no da fruto es arrancada del suelo y echada fuera del huerto». Con estas palabras sugerían que Vasili se divorciara de su mujer, lo cual seguramente él ya tenía intención de hacer. La idea de un nuevo matrimonio por parte del gran príncipe tuvo muchos partidarios entre los boyardos y el pueblo mismo. Los dos hermanos del gran príncipe, uno de los cuales ocuparía su lugar si éste moría sin sucesión, no inspiraban confianza alguna al pueblo, que tampoco les amaba. Los moscovitas deseaban ardientemente tener un príncipe fuerte que les dirigiera y protegiera al mismo tiempo. Sin embargo, los ortodoxos más estrictos se oponían terminantemente a que el gran príncipe contrajera nuevo matrimonio, pues consideraban que su máximo anhelo debía ser la observancia rigurosa de sus deberes religiosos y la preservación de la ortodoxia en su primitiva pureza. También lo sabía que se oponían al divorcio por motivos políticos. Algunos príncipes y boyardos querían terminar con la dinastía de los grandes príncipes de Moscú, que estaban por encima de ellos. Además de estos impedimentos, existía también el partido que había ayudado y apoyado las pretensiones de Dmitri, cuya aversión hacia Sofía y su hijo Vasili todavía no había desaparecido, y estos hubieran preferido que el gran príncipe no dejara herederos al morir. Pero Vasili, determinado a tener un hijo que heredara su patrimonio, consultó el caso seriamente con el metropolitano Daniel, y obtuvo por fin el consentimiento de éste para llevar a cabo el divorcio. En noviembre de 1525, en medio de grandes protestas de la interesada Solomonilla, es sacada del palacio y llevada a un monasterio en Suzdal, donde se le afeita la cabeza como a las monjas. 2 meses después, Vasili contraía nuevo matrimonio con la princesa Elena Glinskaya. En este texto que acabo de leer hay algún detalle que sería bueno comentar para ponernos en circunstancias. Como de pasada se habla del príncipe Dmitri. Pues este era otro pretendiente de la misma casa, digamos, real que Vasili, y que en su momento intentó acceder al trono, y había algunos boyardos que lo apoyaban.
y luego hablamos continuamente de sus boyardos. En fin, que lo que está describiendo aquí es que no era precisamente una dinastía bien establecida donde nadie discutía el derecho de sucesión, pues habían facciones, era un ambiente tenso. Si el monarca era alguien fuerte, los conseguía poner a todos en orden, y si no, si mostraba debilidad, pues las cosas se complicaban. Pensad que estamos en la época pues de entre los reyes católicos, Carlos I, Felipe II, todo este podcast ocurrirá en esa época. En Francia estaba Francisco I, la reina Isabel de Inglaterra. Eran monarquías que tenían sus más y sus menos, pero desde luego los derechos sucesorios estaban un pelín más asentados, aunque también habían sus problemas en algunos países. Pero Rusia era diferente. Llegaba con retraso vamos a ponerle en las comillas que queráis, a la institución del Estado moderno centralizado. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para ver lo que pasa a continuación y cómo las cosas se complican cuando Basilio muere, porque sí, muere demasiado pronto. Pero antes hay que decir que su misma esposa, pues eso, como aquí también hemos dejado entrever, no caía bien a todo el mundo por pequeños detalles. Ya vimos que era sobrina del clan de los Glinsk, pero ella era de ascendencia serbia, estaba muy, digámoslo así, occidentalizada. Era una chiquilla de 20 años comparada con su marido, cuando se casó tenía 47. Él bebía los vientos por su joven esposa, estaba enamoradísimo, y por ella cambió algunas costumbres. Y una muy significativa que nos puede parecer a nosotros una tontería, pues le granjeó muchas críticas. Y es que el hombre se quitó la barba para parecer más joven y estar más guapo para su mujercita. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso fue duramente criticado. Porque, vosotros lo habréis visto. Todos los sacerdotes de rito ortodoxo tienen barba. Es casi una cosa necesaria para ser sacerdote. Dice, bueno, pero el rey no era sacerdote, pero era la cabeza política de la iglesia ortodoxa. Había caído el emperador de Bizancio y el gran protector de la iglesia era el príncipe de Moscú. Y claro, pues tenía que tener barba. Esas costumbres tan occidentales no gustaron entre los boyardos más tradicionalistas, o simplemente que estaban buscando una excusa para criticar un poquito más. Criticaban las costumbres de la joven esposa y decían, mira, a ver, van pasando el tiempo y no tiene un hijo. Bueno, pues acabó teniendo a Iván y cayó bocas. Bueno, no del todo, porque ya alguien se aventuró a decir, y a saber si es del rey. Vamos, que los enemigos estaban ahí al acecho y aprovechaban cualquier resquicio para meter cizaña. Hay que decir que Elena tuvo otro hijo más, Yuri. Y entonces dices, hombre, pues aquí ya podría haber follón, porque como unos empiezan a apoyar a Yuri, como ha pasado anteriormente, ante cualquier excusa, pero no, eso nunca fue rival, primero porque tenía la misma ascendencia y era difícil de justificar apoyar a uno si al fin y al cabo venía del mismo sitio, y segundo porque era sordomudo, así que su padre lo tuvo bien claro desde el principio que había que volcarse con el primogénito. Pero ocurrió que era un hombre que gozaba de buena salud, pero de pronto se puso enfermo. Ya tenía 50 años. Había gente que llegaba hasta la ancianidad bien proyectada, pero 50 años ya era una edad a tener en cuenta en aquella época. Y empezó a tener achaques, de golpe. Empezó a darse cuenta de que había caído gravemente enfermo. Se retiró a un monasterio, reunió a su amada esposa, al primado de Moscú, y a sus boyardos más de confianza, por decirlo de alguna manera, y les hizo jurar fidelidad hacia su hijo Iván y les hizo concluir la ceremonia, o como queréis llamarlo, con un beso en la cruz para sellar de que esto iba en serio. La cuestión es que el zar murió en diciembre de 1533. Tenía 3 añitos Iván, entonces él heredaba la corona, un momento de máxima debilidad. Los enemigos estaban ya frotándose las manos. La regencia pasó a su madre, muy joven todavía,
de la que muchos desconfiaban, y esta mujer demostró tener un gran carácter, y los 5 años que sobrevivió a su marido, pues intentó hacer las cosas lo mejor que pudo. Vamos a ver brevemente cómo fueron esos 5 años de regencia. Inmediatamente después de la muerte de su padre, fueron proclamados los derechos de Iván al trono de Rusia. El metropolitano deseaba ardientemente evitar un interregno en el cual los príncipes rivales tuvieran ocasión de conseguir apoyo para sus pretensiones. Así pues, bendijo públicamente a Iván como gran príncipe en la iglesia catedral de Prechistaya Bogorodistsa, ante príncipes, boyardos, clérigos y el pueblo allí congregado, proclamando en voz muy alta: «Dios te bendiga, soberano gran príncipe Iván Vasilievich de Vladimir, Moscú, Novgorod, Pskov, Tver, Yugorsk, Perm, Bulgaria, Smolensk y otras muchas tierras, zar y soberano de toda Rusia, que la buena suerte te acompañe en tu gran reino y en el trono de tu padre». Según la costumbre, a partir de aquel momento asumía la regencia la joven madre, y muchos desconfiaban de que tuviese el suficiente genio como para contener las ansias de los boyardos más ávidos de poder. Apenas 5 días después de enterrar a su marido, Elena ya tuvo noticia de la primera conspiración. El metropolitano y los boyardos habían insistido para que accediera a liberar a los príncipes Iván y Andrei Mikhailovich Shuisky, a los que había encarcelado Vasili, acusados de conspirar contra el trono. Y una vez estuvieron libres, comenzaron, a hacer sus planes de futuro. Y junto a ellos estaba Yuri, un tío de Iván, hermano de Vasili. Se me olvidó antes decir que cuando hace jurar a sus boyardos preferidos fidelidad a su hijo, también estaban presentes sus hermanos, porque Basilio ya tenía en cuenta que los principales rivales los podría tener en su propia familia. Pero mucho prometer, mucho besar cruz para sellar el asunto, pero ahí estaban, ya estaban conspirando. Pero claro, Elena también tenía aliados, y su principal aliado era el príncipe Mikhail Glinski, que era su propio tío, y Basilio había depositado una gran confianza en él. En su lecho de muerte, Vasili le había dicho: «Y tú, príncipe Mikhail Glinski, debes permitir que tu sangre mane de tu cuerpo y que éste sea cortado en pedazos en defensa de mi hijo, el gran príncipe Iván, mi gran princesa Elena y mi hijo, el príncipe Yuri». Elena no tenía otra alternativa que confiar, digamos que ciegamente, en su pariente. Glinski se enteró del complot, pero recomendó a su ahijada, a la regente, que no tomase medidas graves, que no encarcelase a los conspiradores. Lo que hizo Glinski fue neutralizarlo con la acción del Consejo de los Boyardos. Alguna concesión les haría, pero no acabaron aquí los problemas. Recordemos que Basilio había muerto en diciembre de 1533. A los 5 días ya se destapa la primera conspiración. Bueno, pues ya en 1534, en enero, se descubre otra conspiración. ¿Y quién está al frente? Sí, el otro tío de Iván, el príncipe Andrei Staritsky. Bueno, pues está preparando una revuelta para apoderarse del poder. Elena consigue hacer fracasar la conspiración y el príncipe Andrei ha de retirarse a sus propiedades. Como veis, las conspiraciones no se atajaban de cuajo, porque aunque tenía un cierto poder, él no tenía el suficiente poder como para exterminar a sus enemigos. Estaba en un momento de máxima debilidad. Cualquier monarquía con una regencia y un hijo menor de edad, si no está muy asentada, corre un grave riesgo, y se suceden las conspiraciones. Pero Elena va ganando confianza en sí misma y decide pues
pues que debe llevar las riendas del asunto, porque conoce bien a su tío y sabe que es un hombre ambicioso y que los primeros golpes los ha parado, pero que el siguiente va a ser él. Y efectivamente, descubre una conspiración de su tío. Pero ella, que ya lo estaba barruntando, se consiguió otro aliado, un hombre joven de la nobleza, inteligente, activo, el príncipe Ovchim Telebnev Obolensky, cuya hermana era niñera de Iván, o sea, agente de la máxima confianza. Con ayuda de Obolensky, que, todo hay que decirlo, pronto se ha de convertir en su amante, Elena hace arrestar a Glinsky y le mete en prisión, donde muere de hambre y a consecuencia del peso de sus cadenas. Elena ha aprendido bien la lección. Al mismo tiempo, para que no falte diversión, el príncipe Semyon Belsky y el boyardo Iván Liansky, ambos personajes influyentes, huyen a Lituania. Elena entonces ordena inmediatamente el arresto de Iván Belsky, el hermano de Semyon, y hace prender otras personas bajo la acusación de complicidad. Se trata de eliminar cualquier rastro de rebelión desde la raíz. Vamos, este era el ambientillo que se vivía en los aledaños del poder. Máxima tensión. Y los lituanos, que intuyen la debilidad del gobierno de Moscú, pues ¿qué hacen? Pues lo propio. Se deciden a contraatacar para redimirse de las derrotas sufridas en tiempos de Basilio. Pero son rechazados. También los tártaros del sur, especialmente el Kanato de Crimea, intenta hacer de las suyas, pero surge otro Khan vecino que le corta el paso por rencillas para ver quién tiene la superioridad. Bueno, es un contar y no acabar. Yo creo que con esto es suficiente para que nos hagamos una idea de la alta tensión que tuvo que padecer la pobre mujer, Elena, la madre de Iván, que murió. Murió cuando Iván tenía 8 añitos. Y murió así, repentinamente. Todo hace sospechar que fue envenenada. Parece ser que Iván así lo creyó firmemente. Eso hizo que se reconcentrase más su odio sobre los boyardos. Cabe pensar que la primera infancia de Iván, la que va de los 3 hasta los 8 años, pues fue relativamente tranquila y feliz. Su padre murió cuando él tenía 3 años, posiblemente no le afectó demasiado. Ahí tenía a su madre, que solícita acudía cuando él la necesitaba, y normalmente, eso sí, estaba al cuidado de unas cariñosas nodrizas de la nobleza que habían sido designadas especialmente para cuidarle. Compartía con su hermano Yuri un hermoso aposento en el Kremlin. Vivía como un rey, nunca mejor dicho. Y Obolensky, el nuevo amor de su madre, posiblemente haría el papel de un solícito padre. Al fin y al cabo le iba la vida en ello. Pero tras la repentina muerte de su madre, todo cambió. Lo que más necesita un niño, lo que más echa en falta, es a su madre. Y pronto se daría cuenta de que estaba en el más absoluto de los desamparos, rodeado de conspiradores, de potenciales enemigos, y él estaba solo. Iván se aferró a Obolensky y a Grafena, su niñera. Era lo único que le quedaba. Era su asidero. Pero su asidero, su refugio, duró poquito. A los 17 días de la muerte de su madre, Obolensky fue recluido en un calabozo donde al cabo de un tiempo moriría de hambre. Y a Grafena, su querida aya, la metieron en un convento, en los fríos bosques del norte de Moscú. Obolensky fue sustituido por el príncipe Vasily Shuisky, de una ilustre familia muy poderosa que había presidido durante mucho tiempo el Consejo Boyardo. Era un hombre inteligente, pero ambicioso y despiadado. A partir de ese momento, Iván estaría, digamos que en malas manos, al cargo de alguien que no le profesaba
ningún cariño, y además con ánimo de venganza. Deshizo buena parte de la obra de Helena. Liberó a algunos de los que ella había encarcelado por conspiradores y, sobre todo, anuló todos los actos de Obolensky, que al fin y al cabo era su gran rival y había encontrado la manera de desbancarlo. Empieza una etapa desgraciada en la vida de Iván. Es una etapa que marcará su carácter. Estaba en terreno enemigo, era un prisionero en la corte. Estaba maltratado, si no físicamente, al menos psicológicamente. Se veía ninguneado. Durante el gobierno del clan de los Shuisky, Iván y su hermano sufrieron un completo abandono. No tenían a nadie que les cuidara y vivían como podían, sufriendo a menudo hambre y frío. En el palacio abundaba de todo, pero nadie pensaba en absoluto en aquellos niños. 25 años más tarde, Iván mismo exclamaría: «¿Cuánto he llegado a sufrir por falta de ropa y comida?». Pero más que el sufrimiento físico le atormentaba, el sufrimiento psicológico. El miedo a Shuisky y a sus boyardos no le dejaba nunca. En cualquier momento podían meterle en un calabozo y dejarle morir de frío, o sencillamente matarle a él y a su hermano y hacerse con el poder. Una infancia marcada por el terror en tu propia casa. Describir al pormenor todas las intrigas y violencias que vio a su alrededor Iván y su hermano Yuri, por supuesto, darían para un episodio de podcast solo dedicado al tema. Habían rivalidades entre los Shuisky y los Belsky, dos grandes familias boyardas, y hay un episodio en el que Yuri e Iván están en su habitación y oyen cómo entran los soldados, los hombres de Sheskin, de una manera violenta. Vamos, pegando portazos a sangre y fuego, y ellos piensan, van a por nosotros. Pero descubren, que pasan de largo de sus aposentos y van a los aposentos de Iván Belsky, jefe de la familia rival. Ellos no eran el objetivo ahora, pero viven atemorizados. Piensan que los siguientes pueden ser ellos. Episodios como este sucedían sin cesar. El muchacho oía de ejecuciones, de asesinatos. Entonces podremos entender bien cómo pasó lo que luego pasó y por qué acabó siendo el terrible. Y en este ambiente de terror, de pronto le llegó un aliado, por el lado más insospechado, por el lado de los Shuisky. No era de la familia. Pero hicieron un nombramiento que por lo menos hay que calificar como curioso, y es que nombraron como metropolitano de Moscú, es decir, máxima dignidad eclesiástica de la Iglesia rusa, a Macario, un hombre culto e inteligente. No se sabe muy bien por qué lo hicieron, quizás porque les dio garantías o creían que no se iba a rebelar contra ellos y no les iba a hacer sombra. La cuestión es que este Macario puso todo su empeño en educar al joven príncipe. Y no era tarea fácil, porque los Shuisky, a medida que el chaval se hacía mayor, conscientes de que, que también tenía sus partidarios y que sobre todo el pueblo tenía grandes esperanzas puestas en él, decidieron rodearlo de amigos de la peor especie. La cuestión era tener al chaval olvidado de los asuntos de Estado, y para eso nada mejor que amigotes, que le llevasen de juerga en juerga, a hacer gamberradas. Sí, a la temprana edad de 12, 13 años estaba rodeado de juerguistas consumados. Era importante tenerlo distraído con la caza y con diversiones varias. Así sería más manejable. Sin embargo, en medio estaba Macario intentando que fuese un hombre culto y consciente de su deber, porque Macario tenía un ideal.
el ideal de la Rusia unida bajo el mando de un, digamos, emperador que fuese cabeza de la Iglesia, que protegiese la Iglesia, mejor dicho. El ideal de Macario era hacer de Moscú la tercera Roma. Los Shuisky, especialmente Andrei, el más odioso de todos, efectivamente tenían el mando efectivo de Moscú, pero eran conscientes de que eran poseedores ilegítimos de ese mando y lo mantenían a sangre y fuego, ganándose odios. Así que no podían actuar directamente, digamos que tenían que templar gaitas, contentar a unos y a otros. No era un poder bien asentado, era un poder sin autoridad. Se basaba en, pues eso, en la fuerza, pero era endeble. Así que hay que comprender que no fuesen hasta las últimas consecuencias, que era eliminar a Iván y, claro, a su hermano, por si las moscas. Porque, en cierto modo, ellos eran también una garantía de vida. Los demás boyardos no los apreciaban demasiado. Así que Iván, y en menor medida Yuri, estaban entre dos aguas, y en el fondo nadie los quería eliminar, aunque no los apreciasen mucho. Y ya digo, fue creciendo, y así entre juerguecillas y ejercicios de caza que le apasionaba, todo cosas destinadas a distraerle de los asuntos de gobierno, el muchacho fue tomando conciencia de quién era. Además poco a poco fue descubriendo que un sector le tenía una gran veneración. Es paralelo a la veneración que tenían por el rey las clases populares, pues en otros muchos países. Voy a poner un ejemplo. En los reinos hispánicos, pues los reyes eran la última instancia que les protegía frente a los abusos de los señores feudales. Digamos que la gente a quien odiaba de verdad era a quien le oprimía, que en el fondo eran los señores locales, los príncipes boyardos. Estos eran los que les exigían impuestos y servicios. Y el rey tenía, bueno, en este caso el gran príncipe de Moscú, tenía una aureola religiosa de protector de la Iglesia y de estar por encima del bien y del mal. Bueno, pues en el caso de España, pues esto se vio cuando por ejemplo, los payeses de remensa, o sea, los campesinos que estaban bajo el poder feudal en Cataluña, acudieron al arbitrio de los reyes católicos. Otro vestigio de este considerar al rey como investido de la última autoridad, pues lo vemos también en la obra de teatro de Fuenteovejuna. El rey, el poder supremo, ponía freno a los abusos de los señores locales. Bueno, pues en Rusia se daba un caso parecido, o una esperanza parecida. Y luego veremos más adelante que en los primeros años del reinado efectivo de Iván, esas esperanzas se confirmaron, pero no adelantemos acontecimientos. La idea es que ya el muchacho, consciente de la veneración que muchos le tenían, sobre los 13 años se dio cuenta de que él podía tomar, por lo menos, si no todas, buena parte de las preeminencias que le correspondían, y empezó a ejercerlas. Era un muchacho resentido y rabioso, después de todo lo que había padecido, así que pronto destacó por su crueldad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Su entretenimiento era arrojar perros desde lo alto de las murallas del Kremlin para ver cómo caían y morían lentamente. Una cosa es ser cruel y otra cosa es ser sádico. Parece que tenía tendencias sádicas. Posiblemente estaba algo trastocado. De la posible o casi segura demencia de Iván hablaremos al final del audio en una especie de apéndice. Con 13 años ya se veía en disposición de mandar, y mandaba. Y mandó con crueldad y constancia. Era consciente de que tenía que imponerse a gente muy malcarada, así que pronto marcó el terreno. Era frecuente que mandase ejecutar a las personas que no le caían bien, y en cuanto tuvo la primera oportunidad, con 13 añitos, ¿a por quién fue? Pues a por Andrei Shuiskin, el cabecilla del clan que le había tenido prisionero.
Se vio con fuerzas y lo mandó apresar y lo mandó matar, pero no de una manera cualquiera. Hizo que unos perros de presa lo despedazaran. En un mundo donde mandaba la violencia, él estaba dispuesto a ser el más violento para sobrevivir. Y en esto llegaron los 15 años para Iván, y con ellos la mayoría de edad. Se disponía a ser ensalzado como gran príncipe de Moscú, y en la ceremonia declaró que quería ser además coronado zar. Por eso ha pasado a la historia como el primer zar. Estaba determinado a que ese título, que hasta entonces se había ostentado de manera, digamos, simbólica o como título de prestigio, tuviese entidad. Iba a ser el zar, el unificador de todas las Rusias, los territorios orientales de religión ortodoxa. Detrás de esto se puede ver la ideología que le había inculcado Macario. Además, decidió que se iba a casar con una rusa. Estaba claro que iba a entrar con paso firme y sin dejarse avasallar. En el anterior capítulo dejamos a Iván IV con 15 añitos y ganándose a pulso ya el apodo del Terrible, con todas las barbaridades que hacía, pero en cierto modo se las justificábamos porque recordemos que había estado rodeado de crueldad durante toda su infancia. Él llegó a decir que incluso padeció hambre en un palacio, siendo él el heredero. Y es que los boyardos, encabezados por la familia Shuisky, eran los que lo manejaban todo y a él lo tenían como un pelele. Hasta que se da cuenta, con 13 añitos, de que puede mandar, de que la gente le tiene una cierta veneración. Y entonces planea su venganza. Una venganza implacable. Y con 13 años se deshace de Andrei Shuisky, el jefe de la familia Shuisky. Y los demás tienen que salir por piernas. Ese es el momento en que prevalecen los familiares de su madre, los Glinsky, sobre todo Yuri Glinsky, y les deja hacer, porque él, aunque se ha dado cuenta de que puede mandar y tiene mando sobre la gente, no está completamente seguro de su poder, así que necesita apoyarse en alguien, y se apoya en este poderoso clan de los Glinsky. Él sigue afanado a sus francachelas, a la buena vida, y no le da mucha importancia al tema del gobierno. Poco a poco va dándose cuenta de la importancia de asumir las riendas del gobierno. Pero mientras tanto deja hacer al clan Glinsky. ¿Y qué ocurre? Pues que no son muy diferentes al resto de los boyardos. Y hacen y deshacen y son unos corruptos, como venía siendo habitual. Pero era lo que había. Tenía que elegir gente corrupta, pero que fuesen sus corruptos. Un poquito como aquella famosa frase que se le atribuye a Kissinger cuando hablaba de los Somoza, la familia que ostentaba la dictadura de Nicaragua y de otras similares. Sí, ya sé que son unos HDP, prefiero no decir palabrotas, pero son nuestros HDP. Creo que me habéis entendido. Bueno, pues él pensaría lo mismo. Estos al menos me son fieles y les interesa tenerme aquí bien cuidado. Al fin y al cabo somos familia. Yuri Glinsky era su tío. Pero ¿qué ocurre? Que la gente se cansa. Sobre todo los gobernadores de las distintas ciudades que nombraban estos Glinsky tenían a la gente bastante harta con sus impuestos y sus arbitrariedades. Y se sucedían las rebeliones. De tal manera que en una de estas, poco menos que acorralaron a Yuri Glinsky y este tuvo que salir por piernas. Toda la familia salió por piernas. Mientras tanto, los Shuisky iban regresando poco a poco a la corte. No controlaba todos los resortes del poder. Quizás por eso decidió anunciar que iba a coronarse zar. Era toda una novedad. Tanto su padre como su abuelo habían ostentado este título, pero digamos de una forma honorífica.
no se habían coronado, no habían pasado de ser los grandes duques de Moscú, pero él no, él estaba dispuesto a ser el zar de toda Rusia. Estaba dispuesto a ser el heredero de los zares, de los césares de Constantinopla, que ahora estaba en manos de los turcos desde 1453. Al fin y al cabo, él descendía de esa familia. Su abuela era una descendiente de los emperadores de Constantinopla. Al fin y al cabo, esa era la intención tanto de su padre como de su abuelo. Otra cosa es que las circunstancias les hubiesen impedido llevarlas a cabo. Él estaba dispuesto a llevarlo a cabo. Su gran inspirador ideológico sería Macario, el primado de la Iglesia de Moscú, el primado de toda la Iglesia rusa. Un hombre culto, piadoso, que, como curiosidad os diré que ha sido canonizado relativamente recientemente, en la Iglesia rusa. Es San Macario. Él era partidario de establecer la tercera Roma en Moscú. Esta teoría hacía tiempo que circulaba, pero le fue dando forma. Es más, empezó a investigar y llegó a la conclusión de que por una complicadísima vía genealógica, Iván estaba emparentado nada más y nada menos con los Augustos, con los emperadores romanos. Y bueno, al fin y al cabo, si Dios había querido que cayese Constantinopla, seguramente había sido por sus pecados. Así que Roma ahora era Moscú, la que guardaba las esencias de la auténtica religión. Frente a Macario, aunque estaba a su lado, había otro influyente eclesiástico que también puso su granito de arena en civilizar un poquito los modales del impetuoso Iván, y este era Silvester, un pope, desde luego de más bajo rango que Macari, y que representaba otra ala de la Iglesia ortodoxa. Digamos que habían dos grandes corrientes. Macari era el representante de los josefinos, que en el fondo lo que querían es instaurar un imperio ortodoxo en que el trono y el altar estuviesen juntos. Y Silvestre era más de la línea que llamaban de los eremitas, es decir, de la pureza, de la penitencia, de la ascética, y este inculcó también sus ideas en Iván y le fue metiendo una religiosidad exaltada de tipo anacoreta y penitencial, etcétera, etcétera. Y a todo esto, pues anunció que quería casarse. Y que quería casarse con una rusa. Estaba dispuesto a unir Rusia y para eso le parecía que lo más importante era que fuese una novia rusa, una mujer rusa. Y a muchos les causó extrañeza. En principio todo el mundo pensaba que escogería como esposa a alguna princesa de alguno de los kanatos vecinos. Pues no, él decidió que elegiría una muchacha rusa. Así que se hizo coronar zar con todos los honores, en una ceremonia de gran calado religioso, y luego se dedicó a buscar una novia adecuada. ¿Y para ello qué hizo? Pues hizo una especie de casting. Pero eso sí, un casting forzoso. Decidió elegir entre las mozas casaderas pero eso sí, no de cualquier lado, no pensaba elegir ninguna fregona ni ninguna campesina humilde, no. Entre las familias más poderosas de lo que iban a ser sus dominios, decidió hacer el casting. Así que mandó los emisarios diciéndole a todas las grandes familias que debían enviar al palacio a las chicas que estuviesen en edad de merecer. Y él elegiría. Y el aviso iba con una grave admonición, es decir, el que esconda a las chicas le puede caer la del pulpo, puede incluso costarle la vida. Y diréis, hombre, pues si se le ofrecía a la chica la posibilidad de ser la zarina, pues es que hay que tener en cuenta que en aquella época el poder del zar, sí, teóricamente era el zar, pero caramba, en la realidad
Todo el mundo sabía que ahí mandaban los boyardos, y una familia boyarda perfectamente establecida en sus dominios, pues no tenía por qué arriesgarse a meterse en la alta política. Vamos, que no era ninguna garantía ser la zarina, pero él lo impuso. Hizo un casting entre 1500 muchachas. Creo que su abuelo también lo había hecho en su momento, con alguna de sus bodas, porque tuvo más de una boda. Bueno, la cuestión es que ahí se presentaron las distintas muchachas y hizo la elección. Y eligió una chica que va a ser muy importante en la historia. Eligió a Anastasia. Anastasia, de lo que después sería la familia Romanov. La primera Romanov ya apareció ahí. Sí, Romanov. La dinastía de los zares, de los últimos zares. Bueno, pues la primera Romanov, ahí estaba, Anastasia. Era una joven con todas las virtudes que se requerían para ser una buena esposa del zar. Era humilde, callada, piadosa, inteligente, abnegada, discreta, lo tenía todo. Y de hecho fue una influencia muy positiva en su joven esposo. No era de una familia boyarda de primera categoría, con lo cual algunos ya lo criticaron. Era de una familia bien acomodada, pero que venía de Prusia. En fin, tenía una larga historia. Bueno, ya estaba totalmente conformada con el mundo ruso, estaba totalmente rusificada, pero su origen era prusiano. Bueno, resumidamente, que en estos primeros años de reinado, entre la dulzura de su esposa que le calmaba los ánimos, y hasta donde podía, claro está. Si tenía que ejecutar a alguien, lo ejecutaba, no le dolían prendas. Si tenía un acceso de ira, pues algunos los paraba su esposa con su buen carácter, pero no todos. Bueno, pues entre la esposa, que lo calmaba, Makari, que le daba buenos consejos y además le daba un ideal y un plan de gobierno, es decir, el establecimiento de la Rusia unida bajo un emperador cristiano, y luego también Sylvester, que bueno, pues que alimentaba una piedad sincera y quizás un tanto exaltada. Luego veremos que se convierte en un exaltado religioso un poco extraño. Bueno, pues esta es la época más feliz del reinado de Iván. Crea el Zemsky Sobor, una especie de asamblea de país en el que no pensemos en un parlamento donde esté representada toda la población, pero sí buena parte de las gentes, hombre, las mejor posicionadas, pero digamos que empieza a escuchar a sus súbditos, empieza a atajar las barbaridades y los desatinos que hacían muchos de los gobernadores en las distintas ciudades, aunque algunas se le siguen oponiendo, en especial Novgorod y Pskov, que siempre habían gozado de una gran independencia y no veían con buenos ojos los deseos unificadores de Iván. Pero en general la gente, el pueblo llano, estaba contento, aunque a nosotros nos parezcan unas medidas muy, muy tímidas, para ellos representaban un gran desahogo. Seguía el mismo camino que habían seguido todas las grandes monarquías europeas, ganarse el apoyo del pueblo para frenar la omnipotencia de la gran nobleza, en este caso de los boyardos. Así pusieron freno a los impuestos desmesurados. Vamos, que la gente estaba contenta. Hizo un despacho de peticiones para que la gente pudiera, una especie de órgano así como de defensor del pueblo. Y creó el Sudebnik, un código legal proclamado en 1550. Fueron años más o menos prósperos y en que se puede decir que Iván se ganó el afecto del pueblo. Estamos en el 1500, Renacimiento, y él se convierte en un mecenas de las artes y las letras. Él no era inculto, de ninguna manera. Había aprendido a escribir, a leer, sobre todo se había aprendido de memoria buena parte de las escrituras, y adornaba sus discursos con citas literales, porque se sabía la Biblia prácticamente de memoria. Esta era la educación básica a la que, iba a decir, se sometían. Sí, se puede decir que se sometían porque era un poco palo todos los príncipes, pero además Macario consiguió, pues eso, darle una pátina aún más de cultura, y él, pues eso, trajo todo tipo de intelectuales y consiguió traer la primera imprenta. La primera imprenta en Rusia la trajo él.
Bueno, todo es positivo, ¿verdad? Empieza a establecer relaciones comerciales, por ejemplo, y sobre todo, con Inglaterra. Antes de ser coronado intentó alguna acción militar así un poco sonada para afianzar su poder y digamos que le salió mitad a mitad. Contra los kanatos tártaros destituyó a un kan, puso a otro, pero luego el otro kan fue destituido y volvió el antiguo. Bueno, que le salió no del todo bien, aunque no fue derrotado. Otro hecho importante que marcaría su reinado ocurrió al poco de su boda. Fue el incendio de Moscú. Moscú ardió por los 4 costados. Y ahí es cuando cayó en desgracia pues Yuri Glinsky, que hasta entonces era el que manejaba el cotarro. ¿Por qué? Porque ante una desgracia así todo el mundo busca culpables, y el culpable que eligieron fue el hombre más notable. ¿Y qué le dijeron al zar? Pues le dijeron que había recurrido a la magia negra. ¿Y se lo creyó? Pues sí, se lo creyó, parece ser. Y desde luego la gente sí que se lo creyó. Tanto es así que... Y fue, bueno, pues depuesto. La familia Glinsky pasó a segundo plano. Todo iba bien hasta que, en 1553, cae gravemente enfermo. Y entonces no se le ocurre otra cosa que, previendo su pronta muerte y que todo lo que él había luchado por conseguir se podía quedar en nada, pues reúne a los principales boyardos y les sugiere que juren fidelidad a su hijo Dimitri. Pero los boyardos se niegan a jurarle felicidad. Realmente aquellos nobles estaban deseando que se muriese, seguramente, para poder manejar al niño a su antojo. ¿Pero qué ocurre? Pues que Iván sana. Y de momento no hace nada, porque no tiene todos los resortes para poder anular a los boyardos. Pero digamos que se la tiene jurada. Una razón más para odiarles. Ahora se dedica a engrandecer su territorio. La venganza para con los boyardos la deja para después. Ahora toca expandirse a base de conquistar kanatos. Kanatos eran los reinos de tártaros que quedaban todavía como un resto de la Horda de Oro. Primero cae Kazán, en una guerra que podríamos calificar relámpago. Los tártaros de Crimea responden, pero Iván logra rechazarlos. Luego viene el Kanato de Astracán, en 1556. Y ante tanto militarismo, pues necesita soldados, así que se olvida de sus medidas en pro del pueblo y establece la leva forzosa. Y con un gran caudal de soldados se dirige al Báltico. Empieza la guerra de Livonia. ¿Y por qué era tan importante esta guerra y se embarcó en ella? En una guerra que duró 25 años y vaciaron sus arcas. Buscaba desesperadamente una salida al mar. Bueno, ya tenía salidas al mar, pero al norte. Unos puertos helados la mayor parte del año. Esta ha sido una constante a partir de ese momento de toda la geopolítica rusa. Buscar puertos, vamos a llamarles cálidos. El más cercano que tenía era el Báltico, así que allí fue, en Livonia, la actual Lituania. Esta campaña de 25 años le enfrentó a polacos, a suecos, a lituanos, y aquí ya empieza a acuñar el título de terrible, que los que saben ruso pues dicen que es una traducción bastante inadecuada, pero como con ese mote ha pasado la historia, pues así lo dejamos. Y en medio de este fervor guerrero ocurre un hecho que cambiará radicalmente su vida. Muere Anastasia. Entonces él tiene 30 años y muere el amor de su vida. Luego se casaría hasta 6 veces más. Tuvo 7 esposas en total, pero como esta, ninguna. Y era su soporte, era la que le comprendía, era donde encontraba cariño, y se queda bastante solo, porque Dimitri, su hijo, había muerto ahogado en un desgraciado accidente. Solo le queda como apoyo Macario, pero Macario muere a los 3 años después, en 1563. Ahora ya sí que está definitivamente solo. Vimos que como consecuencia de su
penosa infancia rodeado de odio y de desconfianza, su carácter se había, digamos que, agriado y su mente no estaba, digamos que tenía asaltos de, pues eso, de locura, de sadismo. Bueno, pues ahora se agrava. Es como que se abandona el desenfreno. Empieza la época más negra y aparecen orgías, torturas, ejecuciones sumarias de boyardos y de lo que no son boyardos, de todo el mundo. Cualquiera que le mirase mal podía caer muerto. Todos le temían, pero sobre todo, ya os digo, entre los boyardos. El pueblo, aunque a veces también recibía de su crueldad, le seguía guardando un cierto cariño, recordando los primeros tiempos felices. En 1564, Ferio, que era el nuevo primado, el que sustituía a Macario, se reúne con los principales boyardos y trama una conspiración. Pero una conspiración que va por el camino recto, va de cara. Se reúne la Duma, que es como el órgano consejero del zar, que agrupa a los boyardos, y le dicen que esto no puede continuar. Iván se arrepiente, o dice arrepentirse, y dice que abdica en favor de sus hijos y se va a un monasterio. Pero no era más que una estratagema. Se lo veía venir y tenía un plan perfectamente trazado. Así que cuando ya está en el monasterio, redacta 2 cartas, una dirigida a la Duma, es decir, a los boyardos, y otra dirigida al pueblo. Veamos cómo narra el efecto de estas 2 cartas Ian Gray en el libro antes citado. Así que ahora cito textualmente. Habla de los 2 mensajes, uno a los nobles, que iba dirigido al metropolitano, y otro para el pueblo. Y dice así: en su mensaje al metropolitano, Iván se refería nuevamente a los desórdenes y maldades cometidas por los boyardos durante su minoría de edad e insistía en que los sentimientos de aquellos no habían cambiado desde entonces. Los generales traicionaban su confianza y estaban dispuestos a ayudar al Khan y a otros enemigos para invadir Moscovia, y sin embargo, cuando el zar quería castigarles, bajo el impulso de su justa cólera, el metropolitano y demás padres de la Iglesia intercedían en su favor, interponiéndose y coartando su voluntad y justicia. Decía Iván en su carta: así pues, no deseando tener que soportar vuestra traición y con gran pena de mi corazón, he abandonado el imperio marchándome a donde Dios me ha llevado. El segundo mensaje fue leído en altavoz a los comerciantes reunidos juntamente con los obreros y representantes de la ciudad. En el mismo, Iván confirmaba a sus fieles vasallos que su ira no iba dirigida contra ellos y les aseguraba que continuaba sintiendo por ellos los mejores deseos. El pánico se apoderó de los moscovitas cuando se enteraron del contenido de los 2 mensajes. La abdicación del zar les dejaba sin guía ni defensor. Él era el eje de toda la sociedad y su marcha era el peor desastre que podía ocurrirles, especialmente tratándose de Iván, el zar conquistador y libertador. Vamos, que el pueblo estaba a favor del zar y se cernía una guerra civil. Nadie la quería, así que los boyardos mandaron una comisión que fue al monasterio a pedirle perdón, encabezada, como no, por clérigos. Y él aceptó concederles el perdón y volvió a ejercer su poder como lo había hecho hasta entonces. Su, digamos, golpe de estado, o como queréis llamarlo, le había salido a la perfección. Había sabido jugar sus cartas, sobre todo la carta del miedo. El zar regresó triunfalmente a Moscú. Se celebraron misas en su honor y todo el mundo estaba contento, pero notaron un gran cambio físico. Había ido al exilio, a aquel monasterio apartado, siendo un hombre de
de una apariencia vigorosa y rebosante de salud, y había vuelto como demacrado, sin pelo en la cabeza, con los ojos desorbitados. Se había dado un gran cambio. Todo el mundo pensó que había sufrido una gran crisis, tanto física como psíquica. Ya no era la misma persona. Había envejecido prematuramente. Ya establecido en Moscú, hizo un anuncio que dejó a todos desconcertados. Se iba a crear una guardia especial destinada a su seguridad personal y la del imperio, y en adelante él residiría en un lugar privado, destinado solamente para él. Este asentamiento se conocería como la Oprichnina y sería un estado independiente dentro del imperio, perteneciente al zar y gobernado únicamente por él, sino como propietario. Iba a hacerse como un territorio dentro de su propio estado, donde él sería el mandatario absoluto. Estaba creando un principado independiente para sí mismo. Los primeros pasos para crear la Oprichnina fueron requisar tierras y seleccionar a los guardias personales, los Oprichniki. Oprichniki, es que es un nombre difícil de pronunciar. Los Oprichniki eran una mezcla entre guardia pretoriana y las SS. Y perdonadme el atrevimiento de mezclar dos cosas tan lejanas en el tiempo. El territorio de la Oprichnina los abastecería, y ellos gozaban de todo tipo de privilegios a cambio de crear un estado de terror. Iván seleccionó con gran cuidado estos guardias personales. En muchos casos les entrevistó personalmente, preguntándoles sobre sus antepasados, sus amigos, sus conocidos, para asegurarse de que no estaban ligados de ninguna forma con la rancia aristocracia boyarda. Eran gente del pueblo raso, por decirlo de una manera, no tenían por qué ser campesinos pobres, podían ser hijos de burgueses, hijos segundones de boyardos que habían perdido todos sus derechos, gente que se lo debería todo a él. Juraban fidelidad personal a Iván, se comprometían a informar y delatar a todos los traidores, a no hacer amistades fuera de la Oprichnina, y la lealtad al zar estaba por encima de la familia, de los padres, del propio país. En compensación, estos Oprichniki recibían propiedades que a menudo procedían de confiscaciones de los anteriores terratenientes y tenían derecho a una paga y privilegios considerables. Estos amplios territorios de la Oprichnina también llegaron incluso a algunas calles y suburbios de Moscú, incluyendo el distrito de Arbat y Media Nikistaya y sus suburbios que se extendían hacia el convento de Novidechi. Se incorporaron también a la Oprichnina y se situaron allí algunos guardias. Al escogerse un suburbio o calle para que entrara a formar parte de la Oprichnina, los habitantes del lugar tenían que marcharse a otra, de no haber sido también seleccionados. Vamos, que eran un estado dentro del estado y un estado de terror, de auténticos mercenarios de terror. Los territorios de la Oprichnina, según algunos autores, llegaron a tener una extensión similar a la que podía tener la península ibérica, como 500.000 de kilómetros cuadrados, una extensión considerable. El resto de territorio que no formaba parte de la Oprichnina recibió el nombre de Zemshchina. Iván lo confió al mando de los príncipes Iván Belsky e Iván Mstislaski y a otros boyardos principales. Ordenó que todos los ministerios del Estado debían continuar funcionando como en el pasado, encargándose de la administración del país. Los ministerios debían informar de los asuntos a los boyardos y estos estaban autorizados para informar al zar de cualquier asunto de importancia y especialmente sobre asuntos militares. De esta forma Iván continuó gobernando como anteriormente sobre todo el país. Al mismo tiempo gobernaba su principado u Oprichnina como propietario a semejanza de un príncipe independiente de otra época. Los Oprichnik duraron aproximadamente unos 8 años en los cuales sembraron el terror entre los boyardos. Por supuesto, a su vuelta se sucedieron las venganzas, las ejecuciones sumarísimas de los que él consideraba sus enemigos, pero especialmente sangrienta fue
la represión, o mejor dicho, el escarmiento de la ciudad de Novgorod. Novgorod es la ciudad de la cual provenía su estirpe, fundada por Rurik. Pues muy bien, en 1570 Iván manda a arrasar esta ciudad y prácticamente exterminó a todos sus habitantes de una manera cruel. 15.000 soldados de Iván asolaron la ciudad durante 6 semanas. El motivo, que creía que la ciudad no le era lo suficientemente fiel. Había establecido el reino del terror. Realmente estaba desequilibrado, ya todo el mundo desconfiaba de él. Pero algo vino a ocurrir que le hizo huir del país. Y es que los tártaros de Crimea, en 1571, llegaron a las puertas de Moscú de una manera incontenible. Iván, viéndolo todo perdido, decide huir. Se exilia a Inglaterra. Recordamos ahora que tenían buenas relaciones comerciales con las compañías comerciales inglesas, que estaban sobre todo sostenidas por la monarquía. Allí, en su exilio en Londres, le propone matrimonio a la mismísima Isabel, reina Isabel, la mítica reina virgen. Ella lo rechaza. Mientras él está en Inglaterra, los tártaros incendian Moscú y matan y crean hambrunas. Mueren cientos de miles de personas. Pero los oproshniki se organizan, se revuelven y logran expulsar a los tártaros. Cuando llega la noticia, Iván IV regresa y es aclamado por todo el mundo, sobre todo por sus oprishnik, que se lo deben todo a él. La nobleza pacta con él y le impone la disolución de la oprishnina. Él accede. Se acaba así el reinado de terror de esa especie de policía siniestra. Y ahora pronto va a llegar uno de los hechos luctuosos más terribles, que le marcará hasta el final de su vida. Un día en el palacio, en un acceso de ira, empieza a dar de bastonadas a su nuera, a la mujer de su hijo primogénito, Iván Ivanov. Su hijo intenta defenderle y se enfrenta a su padre, y su padre, ni corto ni perezoso, le empieza a dar con el bastón. Con tan mala suerte, era un bastón que acababa en una punta de hierro, que le parte el cráneo y lo mata. Allí mismo mata a su hijo en un acceso de ira. Luego se arrepiente, pero ese hecho luctuoso le perseguirá toda su vida. Era el hijo más hábil que tenía, en el que había depositado todas sus esperanzas, y sin embargo, en uno de sus desenfrenados ataques de ira, lo mata a bastonazos. Se queda sin primogénito y totalmente abatido. En sus últimos años aún inicia una empresa que posteriormente se culminará y llevará a su máxima expansión a Rusia, y es la conquista de Siberia, que empieza con la conquista del Kanato de Siberia, que viene inmediatamente después de los Urales, es decir, ya en la zona asiática. La Siberia no tiene fin, parece no tener fin, y a él le parece un sitio interesante, así que da licencias de comercio a los Ostrogonov, que era una familia de tratantes de pieles, y contrata un cosaco, Uroj, para que empiece la conquista. Y así empieza, pues eso, una de las grandes hazañas por decirlo de alguna manera, de la Rusia imperial. Comparable, mutatis mutandi, yo que sé, a la conquista del oeste americana, y algunos dicen que casi más épica. Desde luego, el terreno era mucho mayor y mucho más duro, y duró mucho más años. En su última época, seguramente acosado por el remordimiento de haber matado a su propio hijo, su salud empeora visiblemente. Todo el día está como adormilado, como una especie de sopor perenne, y el 18 de marzo de 1584 decide jugar una partida de ajedrez, y antes de hacer el primer movimiento cae desplomado al suelo, había muerto. Le sucede su hijo Fiodor, que será el último Rurik, y que accederá al trono con el nombre de Teodoro, pero eso ya es otra historia. Iván había puesto las bases del futuro imperio ruso. Había unificado toda Rusia bajo el mando de un zar, investido con un ascendente religioso,
y además había comenzado la exploración y conquista de Siberia y había hecho de Rusia, y bueno, hasta aquí una apresurada biografía de Iván el Terrible. Y digo apresurada porque no he entrado en matizaciones ni en detalles de lo que podríamos llamar la intrahistoria de su reinado. Así, el periodo que he dicho que es más feliz, en el que reina junto a su amada esposa Anastasia Romanovna, pues también tuvo sus altos y sus bajos. ¿Os acordáis del clérigo Sylvester, aquel religioso exaltado? Bueno, pues acabó siendo su hombre de confianza, pero también tenía él sus más y sus menos, este Sylvester y sus ministros, con la zarina, de manera que cuando ésta murió cayó en desgracia, aunque no lo mató, pero sí que fueron ejecutados muchos de sus seguidores. También cabría hablar de muchas traiciones y de cómo se vengó de ellas, o de cómo los estados de Polonia e incluso de Alemania temían tanto el poder del zar que llegaron a cerrar los puertos a Inglaterra para asegurarse de que no comerciaba con armas. Por de ahí que diga que puso a Rusia en la historia y le hizo un país temible de cara a Europa. Rusia había entrado definitivamente en la historia europea. Pero claro, si narraba todos los detalles, esto hubiese sido un programa de 3 horas. Y yo creo que no es la función de Primum Gradus. Con lo que sabéis, yo creo que ya podéis investigar por vuestra cuenta y tenéis como un esqueleto sobre el que poder edificar. Y ya no queda nada más que despedirme. Espero que el programa os haya gustado. Si así ha sido, poned un me gusta. Hasta pronto.